A ver, durante años, cuando pensábamos en la guerra de Ucrania, la imagen que nos venía a la cabeza era siempre la misma: estancamiento. Una lucha brutal, casi medieval, por arañar unos pocos metros de terreno. Pero, ¿y si todo esto estuviera a punto de cambiar de la noche a la mañana? Porque algo se está moviendo en el frente y se mueve a una velocidad que no veíamos desde hace mucho tiempo. Esa es la gran pregunta que nos planteamos hoy. Después de años de una guerra de trincheras que recordaba a la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasaría si, de repente, el conflicto entrara en una fase completamente nueva? Una fase mucho más rápida e impredecible. Porque todo apunta a que estamos precisamente ahí. Vale, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pongámonos en marzo de 2026. Por primera vez en muchísimo tiempo los mapas del frente están cambiando. Pero no solo que cambien, es que lo hacen a una velocidad que sinceramente nadie se esperaba. Y es que la escala de esto es alucinante. En solo 2 meses, Ucrania consigue recuperar más territorio del que había perdido en los 12 meses anteriores. Es un giro de guión total que no solo está redefiniendo el campo de batalla, sino que amenaza con sacudir la economía mundial entera, desde el precio de la gasolina hasta lo que nos cuesta la comida. Pero claro, para entender de verdad la magnitud de este cambio, tenemos que recordar de dónde venimos. Y venimos de un punto muerto absoluto, de una guerra de puro desgaste, definida por un coste humano altísimo a cambio de unos avances, bueno, mínimos. Pensemos en la gran ofensiva rusa de primavera. El precio que pagó Moscú fue sencillamente astronómico. Algunas estimaciones hablaban de hasta 1.200 bajas cada día. Esa es la cara más cruda de la guerra de desgaste, un sacrificio humano enorme a cambio de casi nada. Y a cambio de ese coste humano tan brutal, ¿cuál fue el resultado? Pues en zonas clave del frente, como cerca de Kramatorsk, los avances se medían literalmente en metros. Esto es la definición perfecta de un punto muerto, un esfuerzo gigantesco para conseguir resultados casi invisibles. Pero ojo, porque mientras en el frente la cosa estaba prácticamente en tablas, Ucrania estaba golpeando en otro sitio. Un sitio que duele y mucho: la infraestructura petrolera rusa. Sus ataques en el Báltico estaban empezando a ahogar la economía de guerra de Moscú, cortando el grifo del dinero. Y entonces, ¿cómo se rompió este equilibrio tan estático? Pues aquí es donde la historia da un giro. El gran avance no llegó de la mano de un tanque nuevo o un misil más potente, ¿no? Llegó por un cambio decisivo en el campo de batalla digital. Para entenderlo, tenemos que hablar de una palabreja: Starlink. Seguro que a muchos les suena. Es básicamente un sistema de Internet por satélite que se ha vuelto absolutamente vital en la guerra moderna. Permite coordinar drones, tropas, artillería, todo, con una precisión increíble. Y aquí, justo aquí, está el momento clave. El punto de inflexión. Ucrania, con ayuda de sus socios, claro, consigue hacer algo que cambia las reglas del juego: bloquear masivamente los terminales de Starlink que Rusia estaba usando de forma ilícita, por cierto. De un momento a otro, los comandantes rusos en el frente se quedaron ciegos y sordos. Y esa ceguera digital lo fue todo. Fue la clave. Piénsenlo. De repente, sin poder coordinar sus tropas, sin recibir la información de sus propios drones en tiempo real, las defensas rusas simplemente se desmoronaron. Y eso abrió la puerta a ese avance ucraniano tan rápido y profundo. Evidentemente, un éxito así, una humillación de ese calibre en el campo de batalla, no iba a quedar sin respuesta. Y la reacción de Rusia fue inmediata, masiva, y arrastró el conflicto a una fase nueva y mucho, mucho más peligrosa. La respuesta fue, sin exagerar, el mayor ataque aéreo de toda la guerra. Cerca de 1.000 drones y misiles lloviendo sobre Ucrania en apenas 24 horas. Una demostración de fuerza brutal con un objetivo muy claro: castigar y sembrar el terror. Y en medio de todo ese caos, de ese diluvio de proyectiles, pasa lo que todo el mundo se temía. Algunos de esos drones se desvían, entre comillas, y acaban impactando en territorio de la OTAN, en países como Estonia y Letonia. De repente, la línea roja se vuelve muy, muy borrosa, y el conflicto está a un error de cálculo de una guerra total. Y las ondas expansivas de esta escalada se notan en todas partes. Dentro de Ucrania, la fatiga de la guerra empieza a pasar una factura política muy seria. En Europa, esa unidad que parecía de hierro se pone a prueba cada vez que se debate enviar más armas. Y en la escena global, la ONU sube el tono. Y el conflicto deja de ser solo por un territorio para convertirse en una batalla por el derecho internacional. Así que, sí, el punto muerto se ha roto. Pero que nadie se engañe. La paz no está ni un milímetro más cerca. Todo lo contrario. Hemos entrado en la fase más volátil e impredecible de toda la guerra. El futuro, ahora mismo, es un abismo de inestabilidad. Lo que viene este verano se presenta como una encrucijada, no hay otra palabra. El objetivo estratégico de Ucrania es clarísimo:
cortar ese puente terrestre que une a Rusia con Crimea. Y esto pone a Moscú contra las cuerdas con dos opciones sobre la mesa, y a cada cual peor. O se sienta a negociar desde una posición de debilidad, o se arriesga una escalada con consecuencias que nadie puede prever. El resumen es este. El tablero de juego ha cambiado por completo. El estancamiento se acabó, sí, pero lo que ha venido a sustituirlo no es una victoria clara para nadie, sino una incertidumbre mucho más profunda y, sobre todo, muchísimo más peligrosa que antes. Y todo esto, al final, nos deja con la pregunta del millón, la que probablemente lo decide todo. Ahora que la amenaza de una escalada total es real, ¿qué está ahí? ¿Está la paciencia de Occidente llegando a su límite? ¿O se mantendrá el apoyo a Ucrania pase lo que pase, cueste lo que cueste?